Bien, bienvenidos de nuevo. Vamos a comenzar con algunas explicaciones básicas de lo que venimos trabajando en clase, sobre todo para entender y profundizar un poco más todo lo que venimos desarrollando en materia de conceptos y en lo que nos refiere para comprender el desarrollo de la materia. Primeramente, repasando un poco lo que es la geografía, a dónde apunta y cuál es el objetivo, ¿sí? La geografía es una disciplina científica que se desarrolla para producir conocimiento, que observa la realidad, recorta la realidad y trata de brindar una respuesta ante diferentes problemáticas que se van desarrollando en la realidad, ¿sí? Generalmente, su objetivo principal es estudiar la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza. Es decir, que no estudia por separado ninguno de los dos elementos, ni a la sociedad ni a la naturaleza, sino que es esa relación entre estos dos elementos lo que le atañe a la geografía. Por eso decimos que el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Como tal, no existe en la realidad, sino que es construido socialmente o construido por el observador que va a analizar o brindar una respuesta ante una problemática desde la geografía. La sociedad transforma, modifica la naturaleza para satisfacer necesidades, ¿sí? Obtiene recursos naturales y busca satisfacer necesidades. Nunca va a satisfacer todas las necesidades de cada individuo dentro de la sociedad, pero va a tratar de brindarle la mayor cantidad. Dentro de ese proceso de satisfacer necesidades, va a obtener productos, bienes y servicios que serán transformados por diferentes procesos. Es decir, la transformación que hace la sociedad de la naturaleza implica una modificación, ¿sí?, por parte de los entornos naturales, de acuerdo a cada necesidad que se tenga para satisfacer. Ahora bien, el lugar o el espacio, el ambiente o el entorno de donde obtenemos los recursos para satisfacer nuestras necesidades y por lo cual transformamos a la naturaleza es el planeta entero, el planeta Tierra. Pero el planeta tiene una dinámica muy particular y un funcionamiento que lo hace distintivo entre muchos de los planetas que forman el sistema solar o la Vía Láctea. Y ahí vamos a analizar este tipo de elementos que lo conforman. Primeramente, entendiendo cómo la sociedad va transformando a la naturaleza para obtener sus diferentes recursos naturales, procesarlos y obtener productos, bienes y servicios, entendemos que se van produciendo diferentes problemas. Y estos problemas pueden ser problemas ambientales, sociales o problemas ambientales naturales. Generalmente cuando hablamos de problemas ambientales estamos asociándolos pura y exclusivamente a problemas naturales, ¿sí?, como la contaminación, la degradación de los suelos, ¿sí? Pero también estos problemas ambientales tienen injerencia social. Primero porque lo genera la sociedad, lo generan las personas. Y segundo porque el impacto que se genera a través de este tipo de consumo que se hace de la naturaleza por parte de la sociedad implica diferentes problemas que van a ir impactando, como puede ser la pobreza, la fragmentación territorial, la segregación sociocultural, entre otros. Además, tenemos que tener en cuenta que no todas las culturas del planeta, no todas las sociedades del planeta extraen los recursos o utilizan o transforman a la sociedad, a la naturaleza, de la misma manera, ¿sí? Cada sociedad va a transformar o va a obtener sus recursos naturales de manera diferente. Si bien hoy por hoy en un sistema global estamos enmarcados en un capitalismo depredador que se le dice por el exceso de consumo de recursos naturales y la gran cantidad de personas que están en el planeta, no implica que todas las sociedades lo hagan de la misma forma. De hecho, hay muchas iniciativas para generar un equilibrio entre el consumo o la satisfacción de estas necesidades y la naturaleza en sí misma. Ahora bien, es importante destacar que el planeta, nuestra gran naturaleza como es el planeta, es frágil, tiene una gran fragilidad, pero tiene un comportamiento particular, tiene un comportamiento que lo podemos observar desde un enfoque sistémico. Es un gran sistema el planeta, no solamente dentro de los elementos que están interactuando de manera interna, sino de manera externa. Y esto se debe
a que, teniendo en cuenta lo que es un sistema, que es un conjunto de elementos que se relacionan, interactúan y se interrelacionan entre sí, el planeta funciona y tiene estas mismas características. Existen diferentes elementos o esferas que están todo el tiempo relacionándose entre sí e interactuando, por lo cual la modificación en uno de estos elementos va a impactar en alguna de estas otras esferas. Podemos tener en cuenta algunas esferas de las más generales, de las cuales vamos a ir desarrollando y explicando para tener una noción importante de cada una de ellas. La primera de la que podemos hablar es la geósfera, ¿sí? Siempre que nos preguntan cuál es la forma del planeta real, siempre pensamos que es una forma redonda. En realidad estamos hablando de que el planeta es un geoide, ¿sí? Precisamente se le llama esferato oblato a la forma que tiene el planeta por su particular distribución del relieve y su particular distribución de las formas o la geomorfología que tiene el planeta, ¿sí? Esto implica que la geósfera va a tener una conformación, ¿sí?, de roca o de suelo solidificado, enfriado, duro, ¿sí?, en lo que sería la corteza terrestre, la superficie de la corteza terrestre. Vamos a encontrar también una litosfera, que va a ser el lugar donde se desarrolle o parte de los procesos biológicos, parte de los procesos donde se desarrolla la vida, ¿sí? Y también esa litosfera va a contribuir a beneficiar o a beneficiar con diferentes recursos metales y no metales. Precisamente la litosfera va a estar constituida entre unos 10 a 50 kilómetros de profundidad y va a estar formada en su mayoría por silicatos. Además, esta capa, que es una capa externa que se va a encontrar prácticamente sobre la superficie de la corteza terrestre, va a brindar todos los que son los recursos metalíferos y no metalíferos para la satisfacción de estas necesidades. En este caso entrarían actividades económicas como la minería para obtener este tipo de recursos. También tenemos que tener en cuenta que la litosfera puede estar como litosfera continental o como litosfera oceánica, ¿sí? No solamente se va a desarrollar en el suelo de la parte terrestre, sino que también en la parte oceánica. Otra de las esferas, y en este caso ya yendo para lo que es la hidrosfera, hace referencia a la capa del agua, en estado líquido. También podemos encontrar la capa del agua en estado sólido, aunque algunos autores la denominan criósfera, la identifican como una capa independiente de la hidrosfera. Acá entrarían todo lo que son los ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, acuíferos, mares, océanos. Pero principalmente tenemos a la hidrosfera como esta capa que contribuye, ¿sí?, al equilibrio del planeta desde las corrientes marinas, ¿sí? Estas corrientes que van a ir modificando a través de la densidad que tenga el agua y que van a ir contribuyendo a llevar mayor estabilidad a diferentes zonas del planeta. En materia de recursos tenemos que entender que el agua o la hidrosfera, como una capa de vital importancia para el desarrollo de la vida, no es un recurso asequible, quiere decir que no está para todas las personas disponible en todo el planeta, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que somos y que es un recurso muy escaso en algunos lugares, que sobra en otros y que por ahí es importante tener esta referencia para el cuidado en su consumo. Por lo tanto, es mejor dicho, un bien natural más que un recurso en sí mismo. Por otro lado, tenemos a la atmósfera, la capa de gases que forman el aire que respiramos, ¿sí?, y donde podemos encontrar una gran variedad de este tipo de elementos, donde también está la capa de ozono, ¿sí?, como elemento vital. Y se produce un efecto, un proceso natural llamado o denominado efecto invernadero, que es la retención de calor a través de la radiación solar y por lo cual también es muy importante para el desarrollo de la vida, ¿sí? Porque sin esas capas de gases que retengan el calor, la atmósfera no tendría razón de ser y tendríamos un planeta bastante frío con aproximadamente 15 grados bajo cero. Gracias a este proceso natural de efecto invernadero
tenemos una temperatura media de 20 grados, ¿sí? 20-23 grados puede ir variando. Y eso a nosotros nos sirve porque conservar ese calor dentro del planeta nos favorece para el desarrollo de muchos procesos ecosistémicos a los cuales el planeta necesita para desarrollar la vida. Tenemos que hacer una explicación breve de cuando se producen muchos gases de efecto invernadero y quedan suspendidos en la atmósfera, generan un proceso que se llama calentamiento global. El calentamiento global es este aumento o incremento de la temperatura en la atmósfera por exceso de gases de efecto invernadero, generalmente producido o en su mayoría producido por las actividades económicas de la sociedad. Si a este proceso de calentamiento global se mantiene y perdura por el exceso de los gases que se van emitiendo, se produce un cambio climático. El cambio climático van a ser cambios en el clima llevándose al extremo, temperaturas extremas, lluvias extremas, climas mucho más cambiantes, ¿sí? Y distantes de la temperatura media o del equilibrio que busca el planeta. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque estas tres esferas funcionando, lo que buscan constantemente en el planeta es un equilibrio al que el planeta no llega nunca. Pero es esa búsqueda de equilibrio y estabilidad lo que nos permite a nosotros desarrollarnos como sociedad y desarrollarnos como organismos vivientes. Bien, estamos hablando mucho de los procesos donde se desarrolla la vida. Este tipo de procesos tiene un lugar indicado y una esfera particular. Esa esfera se denomina biosfera, es el lugar donde se desarrolla la vida. Generalmente, la mayoría de los autores la ubica la biosfera desde los 10 metros de profundidad, o un poquito más de los 10 metros de profundidad, hasta los 50 kilómetros desde la superficie terrestre, hacia arriba. Lo cual indicaría que llegaría aproximadamente hasta la troposfera. ¿Por qué se ubica ahí? Porque en esa parte, por ejemplo, en la profundidad del suelo, que son estos 10 metros, donde aparecen las raíces, o donde llegan las raíces de los árboles, y hasta donde tienen el desarrollo de vida algunos microorganismos. En la parte de la superficie tenemos en cuenta los lugares hasta donde llegan los niveles de oxígeno. Por lo tanto, es este lugar donde se relacionan estas tres capas, hidrosfera, litosfera o parte de la geósfera y la atmósfera, para que tengan en lugar los diferentes procesos ecosistémicos y biológicos. Principalmente tenemos que tener en cuenta un detalle, que es que no hay una distribución homogénea de la biosfera en todo el planeta. No es que se encuentre alrededor de todo el planeta de manera homogénea. Pueden ir variando los niveles o los lugares de profundidad o de altura, ¿sí? Donde aparezcan organismos vivientes o donde se vaya desarrollando propiamente la vida. Es muy particular esta esfera porque hasta ahora es la única parte que conocemos donde existe el desarrollo de la vida, ¿sí? Donde hay organismos viviendo. Esto también nos desprende otro concepto, que es el de ecósfera. La ecósfera es el conjunto de organismos vivientes, o el conjunto, otros autores hablan de un conjunto de ecosistemas, ¿sí? Donde se va a producir la interacción de los organismos con los diferentes ambientes naturales. Y acá es donde también tenemos que ingresar a la sociedad, porque es la sociedad donde va a ir interactuando con los diferentes ambientes donde se vaya desarrollando. Una de las capas, y podremos decir que una de las más importantes, si no la más importante de las capas de la Tierra, es la magnetosfera. La magnetosfera tiene que ver con la geósfera propiamente, pero por la dinámica que tiene la geósfera en sí misma, ¿sí? Desde el núcleo interno del planeta tenemos roca fundida, que tiene mucho calor, pero la interacción de los ciclos, de sus corrientes, de sus corrientes cíclicas, van generando electricidad, propiamente porque son roca fundida que va interactuando también con la roca en estado sólido e enfriado. Este movimiento que tiene el planeta nos permite la dinámica también de la rotación y la traslación, ¿sí? La rotación sobre su eje y la traslación alrededor del Sol. Pero también es importante porque desde el interior del planeta, desde el núcleo, se genera esta capa de magnetismo, ¿sí?
generando que el planeta sea un gran imán, que tenga polo positivo y polo negativo. Y esto nos protege principalmente de las partículas del viento solar, ¿sí? Es como el primer escudo que tiene el planeta de protección. Algunas de estas partículas pueden llegar a filtrarse y es donde nosotros vemos también las auroras boreales si estamos al norte y las auroras australes si estamos al sur. Esto también genera que la atmósfera, que los gases presentes en la atmósfera no se disipen en el espacio y que podamos desarrollar realmente la vida en nuestro planeta. Quiere decir que nuestro planeta al interior tiene un funcionamiento complejo, dinámico y que es vital la interacción de sus elementos. Por eso es importante tener conciencia de la fragilidad que tiene nuestro sistema planeta Tierra, ¿sí? Pero también entender que dependemos de otros elementos del espacio exterior, porque es un sistema que también el planeta está interactuando con otros elementos. Caso el Sol, que es de vital importancia como principal fuente de energía. Caso la Luna, que sin la Luna no tendríamos la estabilidad que necesitamos en el sistema climático. Tendríamos las mareas que estarían bastante inestables, el mismo clima a través de los vientos se mantendría inestable y eso generaría muchísimas complicaciones para el desarrollo de la vida diaria. Sin dudas tenemos que tener en cuenta que el planeta tiene una gran complejidad en su funcionamiento, tanto interno como externo, ¿sí? Que no está de manera aislada, sino que va interactuando con diferentes componentes. También tenemos que tener en cuenta nuestro comportamiento como organismos que forman parte de este gran ecosistema que es el planeta Tierra. Y sin lugar a dudas no podemos dejar de lado comprender que su funcionamiento es vital, es importante y que todos estos elementos no funcionarían de manera aislada, ¿sí? El enfoque sistémico para comprender todos estos procesos es muy importante. Además de tener en cuenta un montón de procesos químicos que también son necesarios para el desarrollo de la vida, teniendo en cuenta que el planeta Tierra se encuentra en una zona habitable del sistema solar, ¿sí? Que no se encuentra ni muy cerca del Sol para ser un planeta muy caliente, carente de atmósfera, por ejemplo, ni que se encuentra muy lejos para ser un planeta frío. Está justo donde tiene que estar, los procesos se desarrollan justo en la forma que se deben desarrollar y la interacción de los componentes es de la manera que necesitamos para que se pueda desarrollar la vida. Generar o producir o que se produzca esto en la realidad es muy difícil, ¿sí? Por eso a veces es tan difícil encontrar otro tipo de opciones o de formas de vida fuera de nuestro planeta. Cualquiera de las dos ideas son igualmente aterradoras, decía un investigador como Carl Sagan, que encontrarnos solos en un universo o que podamos encontrar vida nos produciría esa misma sensación. Tenemos que tener en cuenta que esos procesos químicos o esos procesos ecosistémicos muchas veces nosotros no los podemos observar, no son observables a simple vista, pero que están ahí y que son fáciles de percibir muchas veces, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de su funcionamiento. Hasta acá parte de este resumen de lo que venimos trabajando en estas primeras clases. Son importante que manejemos estos conceptos para poder aplicarlos a todos los temas que vamos a ir desarrollando. Muchas gracias.